¿Qué tal? Soy Eduardo Lobos y les doy la bienvenida a una nueva cápsula de Microsoft Excel. Ahora lo que veremos en este video y lo que deberás practicar serán las funciones totalizadoras condicionales 2.0, las cuales son contar.si.conjunto, promedio.si.conjunto y sumar.si.conjunto. Para trabajar estas funciones vamos a irnos a la hoja de resumen y resolveremos los cuadros resúmenes 2, 3 y 4, en las cuales vamos a ver la cantidad de compras que tuvo un conjunto pequeño de clientes durante ciertos meses del rango que tenemos. Luego veremos el cuadro de resumen 3, el cual contiene el monto de compras que cada cliente realizó durante el periodo y finalmente el promedio de compras para el mismo grupo de clientes en los mismos meses que estamos solicitando. Ahora, un pequeño dato es que las fechas que tenemos, fecha de compra y la fecha de ingreso de producto en las columnas H e I de la hoja de ventas aparecen como número. ¿Cómo podemos cambiarla a formato de fecha? Si lo recuerdas, entonces hagámoslo inmediatamente. Vamos a seleccionar las dos columnas, ¿cierto? Solamente el rango que tenemos con datos. Con Control Shift hacia abajo podemos hacer eso. Y con Alt o RF hacemos una selección de el formato de fecha corta en nuestra barrita de formatos dentro del grupo número de la ficha inicio. Con Enter hacemos la selección y ahí podemos ver que nos quedan todas las fechas como fechas. En nuestra hoja de resumen, para el cuadro de resumen 2, vamos a trabajar en base a los clientes, al mes y también a un año. Vamos a comenzar trabajando con el año 2014. ¿Ok? Y la cantidad de compras que realizó Vicente Allendez para el año 2014 tendremos que realizarla con una función, o con la función en realidad, contar.si.conjunto. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos dos criterios por los cuales filtrar nuestro rango de datos. El rango de datos que está inserto en la hoja de ventas. Tenemos en la hoja de ventas entonces la fecha de compra, la cual tiene el día, mes, el año, la hora, minuto y segundos de la compra, cuándo se hizo, y el cliente. Pero si te das cuenta tenemos toda la fecha dentro de una sola columna, y para poder hacer el cálculo con la función contar.si.conjunto y luego con sumar y promedio.si.conjunto vamos a necesitar extraer ese año, ¿cierto? Y luego extraer ese mes para poder hacer el filtro correspondiente. Si quisiéramos hacerlo todo con la fecha de compra, entonces tendríamos que utilizar fórmulas matriciales y eso lo veremos en una cápsula más adelante. Bueno, partiremos entonces con control espacio y luego shift hacia la derecha, insertando dos columnas para sacar el mes y el año de la compra. El mes lo haremos con la función mes, cerramos paréntesis, tabulamos para irnos al lado y luego año, donde seleccionamos H3, cerramos paréntesis y Enter. Si te fijas, el formato sigue estando como fecha, pero eso es simple de solucionar. Nos vamos a mover a la izquierda, luego control hacia abajo, luego a la derecha, shift a la derecha, control shift hacia arriba y vamos a hacer dos acciones las cuales nos van a permitir primero rellenar todo el rango con control J y luego con Alt o RFG seleccionaremos el formato general para todos estos valores. Y ahí, como puedes ver, nos han quedado nuestros datos con el mes como un número y el año como un número para nuestros valores. Vamos a ir de vuelta a la hoja de resumen y ahora, seleccionando todo el rango que tenemos de nuestros clientes, vamos a ver cuánto fue la cantidad de compras que ellos realizaron durante el año 2014, si es que hubo alguna. Insertamos un igual entonces y empezamos. Contar.si.conjunto y vamos a leer simplemente la descripción que nos entrega Excel, que dice que cuenta el número de celdas que cumplen con un determinado conjunto de condiciones o criterios. Ahora, ojo, que el cumplimiento de los conjuntos es simultáneo. Si una tupla, si un registro, si unos datos en una fila no cumplen al menos una de las condiciones, al menos uno de los criterios, todo se va a evaluar como que no cumple, como que no es un dato que se va a agregar a la cuenta, ¿ya? Ojo, eso es un dato no menor para cuando queramos realizar nuestros resúmenes de información, nuestros resúmenes de datos. Tabulamos para aceptar la función y vamos a ir a buscar el rango de criterios número 1. Vamos a comenzar por los clientes.
seleccionamos de B3 a B5002, con F4 fijamos, punto y coma, nos devolvemos a la hoja de resumen, y el criterio número 1 tiene que coincidir en términos de datos con el rango de criterios número 1. ¿Qué datos elegimos en el rango de criterios 1? Fueron los datos de cliente. Para poder hacer sentido del criterio con el rango de criterios, tenemos que elegir luego el cliente. Y ahí estamos bien. Punto y coma. El rango de criterios 2 va a ser, en este caso, el rango que contenga el año, porque ese es el segundo filtro que queremos hacer. Vamos entonces con control retroceder página a la hoja ventas y vamos a seleccionar en J, donde hemos dejado el año, todo ese rango que está en J. Fijamos con F4, punto y coma, nos devolvemos a la hoja resumen y vamos a seleccionar O3, que tiene nuestro año 2014. Vamos a cerrar con esto y quiero que pienses cuál va a ser la consecuencia de rellenar todo el rango con la función que hemos creado. Con control enter vamos a hacer eso. Piénsalo antes de que lo haga. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ahora lo voy a ejecutar y vamos a ver si tenías razón. Solamente para Víctor Allende quedó un número distinto de 0. ¿Por qué pasó eso? Súper bien, porque no fijamos la celda O3. Entonces, vamos a volver a I7, que tiene los datos para Víctor Allende. Vamos a seleccionar todo el rango, control shift hacia abajo, shift hacia arriba para volver, editamos con F2 y nos vamos a ir con el mouse aquí a seleccionar resumen O3, fijamos con F4 y luego control enter y podemos ver que ahora sí tenemos ciertos registros para los clientes, independiente de que algunos no hayan hecho ninguna compra para el año 2014. Si cambiamos en O3 2015, vemos que los valores sí cambian y ahí tenemos más datos, porque la mayoría son del año 2015. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Filtrando también con respecto a un mes. Podemos hacer esto muy simple. Lo que vamos a hacer primero es copiar completamente el texto, ojo, el texto que tiene la celda I7, que es donde dejamos nuestro contar.si.conjunto. Luego vamos a seleccionar todo el rango que queremos rellenar, editamos con F2, pegamos y vamos a borrar el paréntesis de cierre para ingresar un nuevo punto y coma. Este punto y coma, si te fijas, nos permite ingresar un tercer rango de criterios. Tenemos hasta 255 rangos que poder ingresar y 255 criterios. Entonces tenemos hartas condiciones por las cuales hacer nuestros filtros cuando queremos sumarizar datos. Ahora, ¿cuál va a ser el tercer rango de criterios que vamos a utilizar? Va a ser el de los meses. Y para eso nos vamos a ir a la hoja ventas, seleccionamos el rango de criterios de la columna I, fijamos con F4, punto y coma, nos devolvemos a la hoja resumen y seleccionamos el numerito 12 que está acá arriba de nosotros. Ahora, para poder utilizar el mismo 12 en toda nuestra solución, ¿cierto? En todo el rango que tenemos seleccionado, vamos a fijarlo en fila para que no baje, ¿cierto?, la referencia cuando esta fórmula o esta función en rigor baje dentro de nuestra matriz que tenemos seleccionada. Vamos a dejar libre la columna porque si queremos que se mueva a través de las columnas dentro de la fila que está fija. Entonces F4 una, dos veces, cerramos el paréntesis y control enter, ingresamos los datos para todos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos para enero 0 compras, para febrero 0 compras, para marzo 0 compras, para abril 0 compras. Y supuestamente ellos tienen más de 100 compras durante todo el año 2015. Aquí hay algo extraño. Bueno, revisemos la fórmula o la solución que quedó para enero. Si te fijas, resumen I7, que es el criterio del cliente, se movió hacia la derecha, ¿cierto? Antes era H7 y ahora es I7. Eso es porque no lo fijamos en columna para nuestra solución. Si te diste cuenta antes de eso, súper bien. Si no, no hay problema, estamos para aprender. Vamos a volver a seleccionar todo el rango, vamos a editar con F2 y la celda resumen H7 la vamos a fijar 1, 2, 3 veces para que quede solamente el signo peso a la izquierda de la letra, es decir, a la izquierda de la columna. Control enter y tenemos nuestra solución. Súper bien. ¿En qué se diferencia el contar.si.conjunto del promedio y la suma.si.conjunto? Bueno, tienen una pequeña diferencia en términos de cómo se construyen, pero terminan realizando prácticamente lo mismo. El sumar.si.conjunto va a realizar una suma según ciertos criterios y a lo mismo va a ser el promedio, que va a ser un promedio de las celdas resultantes que cumplan con los criterios de selección. Vamos a ir con la suma ahora, sumar.si.conjunto,
Y si te fijas, lo que primero nos pide es el rango de suma, ¿cierto? Nosotros vamos a utilizar para este libro el rango de suma que va a ser el monto neto. Ahora, el descuento 2 lo vamos a obtener en una siguiente cápsula cuando veamos cómo utilizar el buscar B con el buscar H de forma conjunta. El descuento 1 va a quedar de tarea para que lo vayas haciendo y vayas practicando también el uso de la fórmula condicional sí y otras cosas más que son muy útiles de aprender. Ahora, volviendo al sumarse y conjunto, vamos a seleccionar el monto neto, que es el rango que tenemos calculado acá, lo fijamos con F4, punto y coma, y vamos a volver a la hoja resumen. ¿Cuáles son los criterios que tenemos que utilizar para poder hacer la suma filtrada o la suma condicional a lo que queremos utilizar? Bueno, vamos a partir por los clientes, luego vamos a seguir por el año y finalmente nos vamos a ir por los meses cuando hagamos la función para los meses y vamos a dejarlo hasta ahí con los clientes y el año para el resumen del año, ¿cierto? El resumen del año 2015. ¿Qué podríamos hacer para ahorrarnos tiempo? Podríamos copiar la función contar.si.conjunto o los criterios que se han seleccionado y llegar y pegarlo acá porque es exactamente lo mismo que estamos construyendo, con la única diferencia es que estamos agregando un rango el cual se va a sumar, se va a ejecutar una operación adicional que es la suma. No es simplemente una cuenta o una suma de puros datos que son unos o ceros dependiendo si cumplían o no. Por lo tanto, esta operación lo voy a hacer un poquitito más rápido y necesito que vayas a la par para que vayas también practicando tu velocidad con el teclado. Bueno, retroceder página, control retroceder página para ir a la hoja ventas. Seleccionamos el rango de los clientes, lo fijamos con F4, punto y coma. Nos devolvemos a la hoja resumen, seleccionamos nuestro Vicente Allende que está en H20, lo vamos a dejar fijo en columna porque ya aprendimos que es mejor fijarlo porque si después lo vamos a utilizar es mejor que ya esté listo. Punto y coma, rango de criterios 2. El rango de criterios 2 es el año, que está en J, ¿cierto? De J3 a J5002, fijamos con F4, punto y coma, para el siguiente argumento, control avanzar página, nos vamos a mover hacia O3, que tiene la información del año, ¿cierto? Que estamos eligiendo, lo fijamos completo, cerramos paréntesis y ahí tenemos el monto total de compras que hizo Vicente Allende para el año 2015. Vamos a copiar este resultado y seleccionamos las celdas que están abajo, botón derecho del mouse, R para fórmulas y Enter. Y ahí tenemos un pegado especial de la fórmula nada más en las celdas que están más abajo. Ahora, ¿recuerda lo que hicimos en el contar.si.conjunto? Copiamos completo el texto y seleccionamos todo el rango que está a la derecha para hacerlo solamente una vez y aprovecharnos del trabajo que ya habíamos hecho. Bueno, borramos el paréntesis de cierre y ahora lo que vamos a hacer es añadir el criterio del mes. Ese criterio, ¿dónde está? Está en la hoja ventas, en la columna I, ¿cierto? Vamos a subir, control shift hacia abajo, fijamos, punto y coma, nos devolvemos y fijamos en fila el criterio de el mes que nos va a servir para filtrar nuestros valores. Control enter para poder rellenar todo el rango con la función que tenemos construida, porque ya sabemos que tenemos al cliente fijo en columna, por lo tanto si la función la aceptamos para el resto del rango que se va a mover en columna en la solución, no va a pasar nada, se va a quedar estático en la columna pero va a bajar la fila. Ya tenemos fijo el año completo, ¿cierto? No se va a mover ni de fila ni de columna, tenemos una referencia absoluta ahí y tenemos una referencia mixta en fila para el número del mes. Entonces con esto quedaríamos perfecto para hacer el ingreso de nuestra solución. Finalmente, para terminar este video, tenemos el promedio de compras. Y aquí hay una particularidad. Te comenté que la diferencia que tenían el sumar.si.conjunto y el promedio.si.conjunto con el contar.si.conjunto es que se le agrega un criterio más que va al comienzo, el cual es el rango de suma para el sumar.si.conjunto y es el rango de promedio para el promedio.si.conjunto. Pero en rigor, si lo que vamos a hacer es sumar un rango de datos numéricos y luego hacer un promedio de ese rango de datos numéricos, lo que podríamos hacer es tomar la misma cadena de texto o los mismos argumentos que hemos utilizado para el sumar.si.conjunto y aplicarlos al promedio.si.conjunto. Por lo tanto, lo que yo podría hacer es tomar desde la derecha del primer paréntesis, del paréntesis de apertura, copiar todo este texto, ¿cierto? Escapo, voy acá al promedio de compras, ingreso promedio.si.conjunto y
como te puedes fijar, nos pide un rango promedio, que sería el mismo rango que el rango de suma, un rango de criterios 1, que sería el mismo rango del criterio 1 de la suma, el criterio 1, que sería prácticamente el mismo rango, porque lo que tenemos que utilizar es, en rigor, el que está acá abajo. Podemos usar el mismo porque sabemos que son los mismos, pero podrían ser tablas de resúmenes con distintos criterios o con distintos valores para clientes, podrían ser distintos clientes, y eso ya nos dejaría la respuesta errónea. Esto lo podemos arrastrar hacia abajo y mover. Y sabemos que las ventas se tienen que filtrar por año y que el año está en O3 y no se va a mover de ahí. Así que con esto ya tenemos el promedio.si.conjunto hecho sin problemas y muy rápidamente, aprovechándonos del trabajo que ya hicimos con anterioridad. Control Enter para aceptar. Ahí tenemos los valores del promedio de compras, que luego, si tú quieres, puedes comprobar que es la división de esta celda con esta celda, es decir, la celda de la suma con la celda de la cuenta. Finalmente, entonces, el último movimiento que vamos a hacer es construir para todo este rango el promedio.si.conjunto de las compras que hizo Vicente Allende para el diciembre del año 2015, para enero del año 2015, etc. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo nuevamente tomando todo el texto de los argumentos, ¿cierto? Para aprovecharnos de esa construcción que ya hicimos y no hacer doble trabajo, y luego promedio.si.conjunto, pegamos, vamos a mover esta etiqueta y como vemos tenemos nuevamente el resumen H20 seleccionado. Podemos tomarlo y arrastrarlo acá abajo. Tenemos resumen O3 seleccionado, que es el año, está acá arriba, ¿sí? Ese está súper bien. Y tenemos el resumen J19 tomado, que es el que está acá arriba, el cual también tenemos que mover acá abajo para dejar nuestra solución bien hecha. Control Enter para rellenar todo el rango, y ahí tenemos completo la solución de nuestro panel o nuestro panel de resumen. Ahora, aquí, ¿qué es lo que puede pasar con el promedio.si.conjunto? Como puedes ver, es que cuando no hay datos, ¿cierto? Lo que se está haciendo es una división por 0. Y esa división por 0 nosotros la podemos hacer desaparecer, o en el fondo podemos hacer de que no aparezca el error, rodeando nuestra función promedio.si.conjunto de la función que ya conocemos, que se llama si.error. El valor del si.error sería la función promedio.si.conjunto, y el valor si error que vamos a dejar va a ser simplemente un 0 para indicar que no hubo compras, es decir, que hubo 0 compras durante ese mes y el promedio fue 0. Aunque quizás eso no sea lo correcto, podríamos dejar un guión, pero para efectos de la solución de este video vamos a dejar un 0. Control Enter para aceptar, y ahí podemos ver que nos hemos deshecho del error finalmente que teníamos acá. Eso ha sido todo por este video. Recomiendo mucho que practiques estas funciones, son bastante rápidas de aprender a utilizar, pero hay que tener siempre en consideración de que pueden haber para el promedio registros los cuales estén en 0, por lo tanto aparezca un error, y también que pueden haber de repente problemas para construir los cuadros de resúmenes. ¿Por qué? Porque se nos olvida fijar una columna, se nos olvida fijar una fila, y eso nos genera que nuestra solución no sea como nosotros queremos. Nos vemos en una próxima cápsula de Excel. Chao, chao.